Buenos días. Hoy nos acompaña la secretaria de Energía. Siéntense, por favor. Luz Helena González. Nos acompaña Víctor Rodríguez Padilla, director general de Pemex. Y nos acompaña Emilia Calleja, directora general. Enviando al Congreso, vamos a firmar un conjunto de leyes muy importantes que son lo que se llaman las leyes secundarias de la reforma constitucional en materia energética. Recuerden que entre las reformas constitucionales que fueron aprobadas por el Congreso de la Unión y los congresos estatales, que ya fueron publicadas, se encuentra el regreso de Pemex y CFE a las manos del pueblo de México. Se establece a través de varios párrafos, uno de ellos que dice que las empresas públicas, CFE y Pemex, dejan de ser empresas productivas del Estado y se convierten en empresas públicas del Estado. Parece algo menor, o parece que ya no van a ser productivas, no, van a ser más productivas todavía, van a ser más eficientes, más transparentes, van a tener la austeridad republicana como eje de su operación, pero la diferencia es que como empresas productivas del Estado se regían como empresas privadas y se ponían en el mismo nivel que una empresa privada, como si fuera lo mismo en el mercado competir entre una empresa pública y una empresa privada. Al llamarles empresas públicas, recuperan su sentido público, público quiere decir que es del pueblo de México, y además quedó establecido en el 28 constitucional que ya no deben ser consideradas monopolios. Esto es muy importante porque se consideraba, por ejemplo, a CFE, que podía ser monopolio si tenía más en la generación del mercado eléctrico, como si se pudiera comparar una empresa pública con una empresa privada. Eso ya es parte de la reforma constitucional, pero ahora cambian las leyes secundarias. Es digamos una reversión de la reforma del 2013 de Peña Nieto, cuyo objetivo era privatizar. De hecho, es una reversión incluso de reformas a las leyes secundarias de 1992. Se recupera el sentido público de CFE y de Pemex como garantes de la provisión de energía para el pueblo de México y como garantes de la soberanía nacional. Se mantiene una parte de producción privada, pero se fortalecen las empresas públicas. Es algo muy importante, trascendente, histórico, estas leyes. Entonces nos las va a explicar la secretaria de Energía y después pasamos a sus preguntas, si les parece. Adelante. Con su permiso, Presidenta. Muy buenos días a todas y todos. Hoy presentamos, como informa la Presidenta, las leyes secundarias en materia energética que complementan las reformas constitucionales en áreas y sectores estratégicos. Estas reformas dan continuidad a los esfuerzos iniciados en la administración pasada, cuyo objetivo es recuperar la soberanía energética en beneficio del pueblo de México, bajo la convicción de que la energía es un insumo estratégico para el bienestar de la gente y el desarrollo del país y no una mercancía más. Y representan la reversión de reformas, de todas las reformas neoliberales que se implementaron desde 1992 en este sector y que tenían como objetivo la desaparición de las empresas públicas del Estado y la privatización sin control del sector energético.
Estas reformas, podemos decir, este paquete de reformas secundarias, son la base que faltaba para garantizar un sector energético fuerte, confiable, sustentable, pero teniendo como centro la soberanía nacional y la justicia social. Este paquete de reformas, en este paquete de reformas legislativas incluyen 6 leyes principales y la armonización de otras 5 más. Se expide la Ley de la Empresa Pública del Estado Petróleos Mexicanos, la Ley de la Empresa Pública del Estado Comisión Federal de Electricidad, la Ley de Planeación y Transición Energética, la Ley del Sector Eléctrico, la Ley del Sector Hidrocarburos y la Ley de la Comisión Nacional de Energía. Se retoma la planeación desde el Estado. Gracias a estas modificaciones, podremos contar nuevamente con instrumentos de planeación seguros y vinculantes de mediano y de largo plazo para coordinar e impulsar y regular el desarrollo del sector y también la transición energética. Se expide la Ley de Planeación y Transición Energética como mecanismo rector, donde se reconoce la importancia del sector hidrocarburos en la transición y no solo la del sector eléctrico como ocurría anteriormente. Se simplifican los instrumentos y se fortalecen a su vez en términos de planeación, reduciéndose de 15 a 6, teniendo como base, por supuesto, el Plan Nacional de Desarrollo y sus objetivos fundamentales de bienestar de la población. Se establece la estrategia, el programa sectorial de energía, se retoma la conformación del Balance Nacional de Energía, se hace el Plan de Transición Energética, el Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico y el Plan de Desarrollo del Sector Hidrocarburos. Y muy importante, se reconoce por primera vez el concepto de justicia energética para reducir las desigualdades en el acceso y en el uso de la energía, garantizando los recursos para la atención prioritaria de la población más vulnerable de nuestro país. Y se crea también el Sistema Nacional de Información Energética en la CENER y un Consejo de Planeación Energética como órgano supremo de coordinación. Como lo ha mencionado la presidenta, esta reforma evita la privatización que fomentó la reforma de 2013. Con estas reformas, lo más importante es que se devuelve Pemex y CFE al pueblo de México como empresas públicas. Dejan de ser empresas productivas, no así van a disminuir en términos de productividad y de eficiencia, simplemente dejan el concepto de privatizadas, de empresas privatizadas y se devuelve al pueblo de México como empresas públicas para beneficio de la nación, es decir, se evita la privatización. Se determina que las actividades que realicen estas 2 empresas del pueblo de México nunca pueden ser consideradas monopólicas, como actividades monopólicas, pues cumplen la función social de proveer servicios públicos estratégicos para toda la población y todos los sectores. Esta reforma también, con esta reforma, desaparecen las subsidiarias, que eran empresas privadas dentro de las empresas de CFE y de Pemex. En el caso, por ejemplo, de Pemex se contaba con 3 empresas subsidiarias y casi 50 empresas filiales, donde Pemex tenía diferentes tipos de participación y donde el control de la empresa era prácticamente, era muy complicado de realizar. Y en el caso de CFE, desaparecen las 9 empresas subsidiarias que también se comportaban como empresas privadas independientes y las 4 filiales y las 4 filiales que tenían. Esto quiere decir que con la reforma se permite volver a integrar a Pemex y a CFE horizontal y verticalmente, terminando con la absurda, estricta separación legal que les impuso la reforma de 2013 y que obstaculizaba su operación eficiente en favor de todos los mexicanos. Asimismo, se les da un régimen especial para el manejo de su presupuesto, su contabilidad y su deuda, es decir, se facilita su operación
y se fortalece el principio de austeridad dentro de las empresas con lineamientos y metas anuales específicas. En el caso de la ley del sector eléctrico, como mencioné, se reconoce por primera vez el concepto de justicia energética para reducir desigualdades en el acceso y uso de la energía. Se reconoce que la esencia de la CFE y de Pemex es cumplir con su responsabilidad social, pero también se garantiza la continuidad, accesibilidad, seguridad, confiabilidad, tanto del sistema eléctrico nacional como de la provisión de hidrocarburos y de gas natural. Se define, en el caso de la ley del sector eléctrico, se define el concepto de prevalencia con el cual simplemente garantizamos que la propiedad y la generación de energía tenga prevalencia en términos del sector público. La prevalencia será para la CFE, la cual se garantiza desde la planeación, manteniendo al menos el 54% del promedio anual de la generación eléctrica. Y se establece el objetivo de brindar electricidad desde una perspectiva de derechos, evitando el lucro, por lo que se mantiene el compromiso de no incrementar las tarifas por encima de la inflación. Y también se definen las áreas de participación de la iniciativa privada y se reconoce su participación ordenada y transparente. En cuanto a la participación privada, se prevén 6 esquemas, 3 para consumo propio y 3 para generación de energía. Para consumo propio se determina la generación distribuida residencial y comercial, incrementando su capacidad, como lo hemos mencionado aquí, de 0.5 a 0.7 megawatts sin requerir permiso. El autoconsumo aislado, que permite instalar una capacidad ahora de entre 0.7 y 20 megawatts con un permiso expedito y sencillo, y un trámite sencillo. Y en cuanto a las 3 figuras para la generación eléctrica, se podrá realizar contratos de producción de largo plazo con entrega de energía a la CFE, con la posibilidad de que al final los activos de estas plantas pasen a la comisión. Se permitirá también la generación a través de inversión mixta, siempre manteniendo el 54% de participación de la CFE, compartiendo, eso sí, riesgos y beneficios. Y finalmente se mantiene la figura de generador eléctrico para venta y productos en el mercado eléctrico mayorista. Es importante resaltar aquí que se mantendrá el mercado eléctrico, pero siempre garantizando la confiabilidad y la seguridad del sistema por parte del Estado mexicano. En cuanto al sector hidrocarburos, los principales cambios están enfocados también en fortalecer a Pemex, otorgándole preferencia en la determinación de las áreas de exploración y extracción, así como la posibilidad de decidir si se asocia con privados en contratos mixtos. También se incorpora el derecho petrolero para el bienestar como nuevo régimen fiscal simplificado para Pemex, con lo que se disminuye su carga fiscal y se eleva su rentabilidad. Se rescata la industria petroquímica nacional, que también fue abandonada con la privatización, y se rescata la producción de fertilizantes gratuitos en beneficio del pueblo y los agricultores más vulnerables de nuestro país. Y se mejora también la trazabilidad de los hidrocarburos, haciendo obligatorio la entrega de información desde la entrada de los combustibles hasta su distribución en gasolineras. Dentro de los esquemas de inversión para exploración y extracción, es importante resaltar que se suma a la figura tradicional de asignación a Pemex una figura que permite la asignación a Pemex para realizar contratos de desarrollo mixto, con la cual Pemex podrá complementar sus capacidades y financiamiento. Finalmente, con la extinción de la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la CNH, se distribuye de mejor manera las facultades, fortaleciendo la función de planeación, regulación, supervisión y conducción de la política energética en la CENER,
y se crea la Comisión Nacional de Energía como un órgano desconcentrado de la CENER con independencia técnica y operativa para cumplir funciones de ente regulador en materia energética, la cual tendrá como atribuciones el otorgamiento de permisos de generación y comercialización de energía eléctrica, el establecimiento de tarifas para todos los servicios asociados, así como la vigilancia del mercado eléctrico mayorista y en lo que respecta a hidrocarburos, todos los permisos de la cadena productiva de gas natural, petrolíferos, petroquímicos, así como el establecimiento de tarifas y seguimiento de precios. Estas reformas a la legislación secundaria que estamos presentando representan un paso decisivo en la consolidación de la soberanía del país. Son reformas que benefician a todos, benefician principalmente al pueblo de México, pero también benefician al Estado, fortalecen al Estado y benefician a todos los sectores productivos. Y gracias a ella se recupera la planeación del sector y se hace vinculante para impulsar la transición energética. Lo más importante, se recuperan las empresas públicas del Estado y su papel fundamental para el crecimiento y el desarrollo nacional. Se garantiza el abasto y confiabilidad del sistema eléctrico nacional. Se garantiza la producción de petróleo para avanzar en la autosuficiencia en la producción de combustibles. Se rescata la industria petroquímica y la de fertilizantes y la producción de fertilizantes gratuitos. Se fortalecen las facultades de planeación y regulación en la CENER y se crea la Comisión Nacional para facilitar la operación del sector y se establecen reglas claras y nuevos mecanismos para la participación de la iniciativa privada. Por último, quiero comentar que la presidenta asimismo nos ha instruido iniciar un proceso de consulta que ya iniciamos en semanas anteriores y la integración de grupos de revisión técnica en todos los aspectos que implican estos cambios en las leyes secundarias. Muchísimas gracias. Es cuanto, presidenta. ¿Firmamos de una vez? ¿Solo es uno? ¿Solo les pasaron uno? Vénganse para acá. Vente también. La hipodemia también es importante. Pues esta es la información. Saben que durante muchos años de mi vida me dediqué no solo al estudio, sino a la defensa de la soberanía energética. Quizá desde el 92, que vinieron las primeras reformas a la ley del servicio público de energía eléctrica. Después, en el año 99, cuando Zedillo quiso privatizar la electricidad, escribimos diversos artículos entonces con Víctor Rodríguez Padilla y un gran ingeniero nacionalista, reconocido nacional e internacionalmente, que ya falleció, el ingeniero Viqueira, Jacinto Viqueira. Después, en el periodo de 2000 a 2006, aunque era secretaria de Medio Ambiente con el presidente, entonces jefe de gobierno en la ciudad, que también desde la ciudad defendimos el sector eléctrico,
En el 2008, con las Adelitas del Petróleo, que coordinamos aquel movimiento de brigadas de mujeres para defender la ofensiva privatizadora de Calderón. Después, en el 2013, que vino esta reforma tan regresiva de Peña, donde el objetivo era privatizar todo, que además ni siquiera funcionó. Era un sentido ideológico y ordenado desde el exterior. En aquella época hubo movilizaciones en la Cámara de Senadores primero, ya se había firmado el Pacto por México, donde pues todos los partidos políticos habían firmado la entrega, y entonces empezaba a formar Morena, todavía era una asociación civil. Fue la época en que al presidente López Obrador le dio el infarto justo, en aquel momento, toquemos madera, y se organizó este movimiento afuera del Senado. Cuando se aprueba en el Senado, fuimos a la Cámara de Diputados, ahí recuerdo con el hoy diputado Carlos Castillo que caminando un grupo de porros que habían sido contratados nos apedrearon. Y después pues se consumó la reforma energética y no dio ningún resultado. Decían que ya no se iba a endeudar Pemex, lo endeudaron a más del doble. Decían que iba a aumentar la producción de petróleo, solo cayó la producción de petróleo. En la electricidad dijeron que gracias a eso iba a mejorar Comisión Federal de Electricidad, pero Comisión Federal de Electricidad dejó de producir electricidad hasta convertirse prácticamente en el 15% de todo el mercado eléctrico o de toda la generación, hasta que llegó en el 18 el presidente López Obrador, se fortaleció Pemex, Comisión Federal de Electricidad, se buscó el cambio constitucional, no se logró en aquel entonces. Se hizo un cambio a la ley de energía eléctrica para establecer el 54%, se aprueba la ley y la Corte la echa para atrás prácticamente en todos sus incisos, hasta ahora que en el 2024 el pueblo de México toma la decisión de votar por no solo la presidencia, sino también por la mayoría calificada en el Congreso, Cámara de Diputados, senadores y en la mayoría de los congresos estatales. Viene esta reforma constitucional y ahora pues estas nuevas leyes que sustituyen por completo a las leyes de la reforma del 2013 y establecen un esquema de fortalecimiento de la empresa pública y al mismo tiempo deja participación privada, ordenada, transparente, sin los mecanismos de antes, cuyo objetivo era privatizar absolutamente todo. Eso va a permitir, además de la recuperación de la soberanía, del mejor funcionamiento de CFE y de Pemex y del reconocimiento de empresas públicas, es decir, del pueblo de México y de la nación, va a permitir cumplir con el Plan México, porque va a haber disponibilidad de energía, va a haber disponibilidad de la transmisión, hay mecanismos claros de financiamiento público y la participación privada queda normada, transparente, establecida como un porcentaje, en el caso de la electricidad, en 46%, bajo diversos esquemas muy transparentes, pero siempre con la rectoría del Estado. Entonces, realmente es una reforma muy profunda de la cual pues nos sentimos muy contentos porque estamos dando viabilidad al país a futuro, al pueblo de México y la garantía de la justicia energética y al mismo tiempo la garantía de que haya energía
suficiente y a costos accesibles para el desarrollo del país. Entonces, quiero felicitar además al equipo de la Secretaria de Energía, al director de Pemex, a la directora de CFE, a la consejera jurídica. Fue un trabajo de muchos meses, de trabajo interno y también de consultas con distintas personas que llevan mucho tiempo dedicadas al tema de la energía, y están muy bien pensadas, muy bien definidas, y van a ser pues muy bueno para el país. Entonces, no digo todo esto porque me da mucho gusto, porque es parte de no solamente nuestra historia como movimiento político, social, sino también pues parte de una historia personal de lucha por la defensa de la soberanía energética. Bueno, pues pasamos a las preguntas si no tienen otra cosa. A ver, por acá. Gracias, presidenta. Buenos días. Soy Jorge Saldaña, del periódico La Orquesta MX de San Luis Potosí. Contentos por primera vez participar y le agradecemos. Este anuncio me llama mucho la atención los conceptos de justicia energética, y que entiendo tienen una visión social y de oportunidades para los mexicanos, y que va de la mano con el desarrollo también de esquemas y de planes de inversión, ¿no? Inversión extranjera. En esta rectoría del Estado va mi pregunta. Se ha anunciado en las mismas fechas, lo conocemos por usted, inversiones extranjeras millonarias, ¿no? Amazon, Nestlé, y una que se me va el nombre, pero que es de equipamiento médico, que también viene a invertir en México. Quiero poner solo como ejemplo a San Luis. Sé que pasa en otros estados. San Luis tuvo una cifra histórica de $2,000 millones de inversión extranjera. Fue récord. Sin embargo, su gran mayoría de estas empresas se instalan o están por instalarse en la zona metropolitana, evidentemente, porque tienen esa capacidad de generación energética. En contraste, hay otras zonas, igual en el Altiplano, Potosino, la Huasteca y otros estados, donde no pueden ofrecer estas mismas condiciones, y por eso pues, se cierra un poco la oportunidad de que vengan empresas a generar empleo y detonen empleo en esas áreas, ¿no? Mi pregunta va por ahí. ¿Está contemplado en estas leyes secundarias encontrar las vocaciones de cada zona? ¿Habrá una valoración? Y si esto va también de la mano en la inversión de la infraestructura, ¿no? Porque a veces es hasta complicado llegar, ¿no?, a los lugares, mucho menos existen las capacidades de voltaje, etcétera, de gas natural, de electricidad, y bueno, con ello se pierden oportunidades, ¿no? No se tienen las condiciones para dotar de energía, y se impide que las empresas se instalen. Se quedarían, digamos, fuera de esta paridad de que se trata con estas nuevas leyes secundarias. A mí me gustaría preguntarle si está contemplado, y si en los estados como San Luis y como otros, esta justicia y esta nueva rectoría energética que usted está anunciando pues nos podría dar mayores oportunidades para que no solamente tengan las bondades de materia prima, sobre todo ahora que los migrantes, se espera un regreso de migrantes, pues tengan las oportunidades de emplearse en empresas y en industrias que se puedan colocar no solamente en las zonas metropolitanas, sino también llevarlo al centro, a los centros de trabajo donde más se necesitan. Esa es mi pregunta. A ver, Luz Helena no explicó por qué no ponen la gráfica de la inversión. La siguiente, vamos a seguir con el tema energético. La siguiente semana vamos a presentar el plan de inversiones de Comisión Federal de Electricidad y también el espacio de inversión para los privados. Ya, es decir, en la ley viene que tiene que haber un plan nacional de energía, pero ese plan ya está, ya se trabajó, ya lo tenemos listo para CFE, para Pemex, para la inversión privada, y a dónde queremos llegar en el 2030 y posterior. Cuánta energía renovable va a tener la generación eléctrica del país, la producción de 1.8 millones de barriles diarios, que fue el límite
que establecimos y a partir de ahí la incorporación de fuentes renovables de energía. Ya está listo y ya pues presentarán el plan, particularmente de electricidad y luego el plan de Pemex. Quiere decir que sí habrá esta oportunidad, ¿verdad? Pero mire, este es nada más CFE, ¿verdad? Este es solo CFE. Tenemos los mecanismos de inversión, de dónde van a venir los recursos, cuáles son los esquemas de inversión para poder lograr esto. Estamos hablando de 12.300 millones de dólares de inversión de Comisión Federal de Electricidad para instalar 13,000 megawatts. 7.500 millones de dólares en transmisión, que a veces hay la generación, o sea, las plantas de generación eléctrica generan electricidad, pero esos electrones pues tienen que viajar para poder suministrar de energía a todo el país. ¿Qué se requiere? Pues esas torres grandes que vemos son las de alta tensión, se requieren subestaciones y transformadores para bajarlos a media y a baja tensión, y entonces la inversión en transmisión, es decir, para que esa generación pueda llegar a todo el país, es de 7.500 millones de dólares. Y la distribución, que ya son las líneas de distribución que vemos en las ciudades, estamos hablando de 3.600 millones de dólares, que tiene muy claro y en esquemas diversos de inversión, que no es deuda, que es importante, porque eso no implica endeudamiento del país, de 23.400 millones de dólares. Además de la inversión privada que se está planteando, es así, ¿verdad? Entonces, contestando a tu pregunta, va a haber electricidad suficiente y la transmisión de esa electricidad para el desarrollo del país. ¿Cómo? A través del Plan México, que define polos de desarrollo para el bienestar, porque no es nada más inversión por inversión, es inversión para generar empleo bien pagado en los lugares en donde hay recursos naturales. Si hay una inversión que representa mayor consumo de agua, pues no se va a hacer en el norte del país ni en el centro, se va a hacer en los lugares en donde en el país hay agua. Por ejemplo, Nestlé, que vino ayer, tiene una inversión muy grande en Veracruz, que lo hizo en el sexenio pasado de cerca de 340 millones de dólares. La que viene ahora, que es en Veracruz, en Jalisco, en Querétaro y en Chiapas, es de 1,000 millones de dólares. Entonces está garantizada la electricidad, y en el gas estamos ya también en la parte de planeación para mejorar la producción de gas de Pemex también y dejar de quemar en la atmósfera. Gracias, Presidenta. Otra pregunta, nada más si me lo permite. Sé que hablará ampliamente sobre este tema y yo quisiera que fuera tan amable de adelantarnos un poquito. Hablo de el proyecto de tren de pasajeros México-Laredo, que ya está anunciado. Bueno, pues sabemos que va a cruzar gran parte del territorio de San Luis Potosí. Y bueno, quiero preguntarle si este proyecto va a compartir vías e infraestructura con la empresa de Kansas City, es decir, habrá carga y pasajeros al mismo tiempo. Y algo muy importante, este tren de pasajeros va a tener un nombre, han pensado como en bautizarlo. Digo, el Tren Maya, por ejemplo, no se llama a lo mejor le Mérida. Podemos llamar Tren del Golfo de México. Tren del Golfo de México sería muy bueno. Y si se va a compartir infraestructura, Presidenta. No, son líneas dedicadas, nuevas, vías dedicadas nuevas. Lo que sí es el derecho de vía en varios lugares, aunque se va a adquirir derecho de vía en algunos sitios, en otros el derecho de vía federal es lo suficientemente amplio y ahí pues tenemos que hablar con las concesionarias nada más para ponernos de acuerdo que no haya afectación al tren de carga. Kansas City inaugura el 6 de febrero, ya no es Kansas City, ahora es Canadian Pacific, inaugura el 6 de febrero, su puente en Nuevo Laredo. Ellos hicieron un puente que cruza Nuevo Laredo con ferrocarril. Eso va a permitir poder trasladar carga desde el centro del país
incluso desde el Golfo, Claro. hasta Canadá, en tren, Sí. sin necesidad de cambio de vías, sino que ya está ese puente. Entonces, es algo muy bueno, la verdad. Pero el tren de pasajeros tiene vías dedicadas, en algunos casos son 2 vías, en otros casos es una vía, se está haciendo el estudio de demanda para ello. Y como platicamos, vamos a terminar lo más pronto el México-Querétaro, el México-Pachuca, que ese ya no es parte del Nuevo Laredo, y se licita este año, a ver si Jesús Esteban me pasa exactamente la licitación del que va a Guadalajara, que es ya parte del de que va a Nogales, y se licita desde Coahuila hasta Nuevo Laredo. Esa parte, los otros 2 lo harían los ingenieros militares y estas otras 2 partes se licitaría para que pueda haber participación de constructores privados, aunque es un tren del Estado mexicano. Del Estado. Iniciaría ya en este y el próximo año, ¿verdad? Este año, en abril. En abril inicia las construcciones del México-Querétaro. Vamos a tardar 2 años, ese es el objetivo. O sea, en 2 años, en el 27, vamos a poder ya viajar México-Querétaro y México-Pachuca. Y los otros se licitan poquito después de abril. O sea, la licitación sale, pero la asignación es más o menos a mediados de año, para que ya pueda iniciar sobre junio, julio la construcción de los otros 2 tramos. Última pregunta, rapidísimo, Presidenta. Y eso además sin contar que sigue el tren Maya. El tren Maya, claro. Todavía tienen que llegar trenes de pasajeros Ajá. para su máximo potencial, como explicó aquí el general Águila el otro día. Inicia la construcción del tren de carga del Maya, que incluye su vía Puerto Progreso, y el interoceánico, que va una parte a Dos Bocas y la otra hasta Guatemala. Entonces, ahí va a regresar de manera muy importante la construcción, porque tuvo una disminución en su participación en el PIB, pues porque se terminaron prácticamente todas las obras estratégicas del presidente, Tren Maya, refinería, etcétera, pero a mediados de este año, junto con la vivienda, de nuevo va a renacer la construcción en el país. Correcto. Ya rapidísimo, última pregunta, Presidenta. En San Luis Potosí, en octubre, el 1 de octubre, Villa de Pozos se convirtió en municipio, creo, quizás pueda estar equivocado, es el más joven de todo el país. Y bueno, los planes de población, los planes de desarrollo en San Luis Potosí coinciden en que es una área muy importante, sobre todo para el desarrollo de vivienda. El 1 de octubre ya se instaló el Consejo Municipal y fue el primer día también que usted toma protesta. Yo le quiero preguntar si le alcanzó a Villa de Pozos, que le decimos municipio bebé, entrar dentro de este gran proyecto de construcción de vivienda social a través del Infonavit. Se decide, los lugares en donde se va a construir es un acuerdo con gobernadores y presidentes municipales. Lo que buscamos primero pues es que haya terrenos donde vas a construir la vivienda. Entonces, para el primer lugar de esos terrenos, pues son terrenos que ya son terrenos nacionales, aptos para la construcción de vivienda, terrenos estatales o terrenos municipales. Entonces, ahí se define pues la primera parte. Si este municipio que mencionas tiene tierra municipal o estatal o nacional, puede entrar al programa de vivienda para que pues por lo pronto empiece a construirse, y si es necesario ya adquirir suelo también se va a adquirir, pero por lo pronto en lugares que ya son propiedad del Estado mexicano, nacionales, estatales o municipales, para que pueda pues muy rápidamente iniciar, y también los permisos que se requieren desde el municipio hasta a nivel nacional. Gracias. Buenos días a todos. Buenos días, Presidenta. Elia Cruz de la Hoguera. Presidenta, ayer la vocera de la Casa Blanca
confirmó que Estados Unidos sigue en pie o tiene en pie imponer aranceles del 25% a las mercancías mexicanas a partir ya de este sábado 1 de febrero. Yo le preguntaría, Presidenta, ¿cuál es la estrategia que México tiene para enfrentarlo o si ya existe diálogo para evitar que esto ocurra? Sí, no creemos que vaya a ocurrir, la verdad. Y si ocurre, también tenemos nuestro plan. Ya lo informaremos. ¿Y cuál sería el plan, Presidenta? Ya lo informaría en su momento, pero no creemos que vaya a ocurrir. Como les digo, hay conversaciones, hay diálogo, entonces no creemos que vaya a venir esta definición de los aranceles, pero también ya estamos preparados. ¿Quién está sosteniendo estos diálogos, Presidenta? A través de la Cancillería. Ok, muchas gracias. Una segunda pregunta. Ayer finalmente la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, que también es la presidenta pre tempore de la CELAC, confirmó que se cancela la reunión que habían convocado de forma urgente, una vez que el desencuentro que hubo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pero en su comunicado la presidenta hace unos señalamientos que me parecen muy relevantes, porque habla de que unos estados miembros de la CELAC se han apartado de ese objetivo común que tenían de unidad. En ese sentido, Presidenta, ¿cuál es la posición de México? ¿Por qué se ha pronunciado México por la unidad o ha sido de los estados que ella señala, que no dice nombres por supuesto, que se han apartado de ese objetivo común? El canciller va a entrar hoy en comunicación con el canciller de Honduras para conocer por qué la suspensión de la CELAC. Nos enteramos también por el comunicado. Entonces hay que ver cuáles fueron las razones primero, ¿no? Segundo, nuestra posición siempre es la unidad de América Latina y el Caribe, siempre vamos, es la historia de nuestro país y siempre vamos a buscar esa unidad. Somos socios comerciales con Estados Unidos y tenemos mucha relación con Estados Unidos. De hecho, nuestro objetivo es que no cedemos ante esa idea de que el continente todo pueda constituirse como una potencia económica con respecto a las soberanías de cada uno de los países, pero pues nuestro vínculo con América Latina existe, y lo vamos a continuar teniendo, y además es deseo del pueblo de México y de su gobierno que así sea. La CELAC es un organismo que define sus posicionamientos por consenso. Hay otras organizaciones multilaterales o de varios países que es por mayoría, en este caso es por unanimidad. Entonces, supongo que en esta parte del comunicado que hace la presidenta Xiomara se refiere a eso, a que es difícil tener un comunicado a lo mejor por unanimidad cuando hay diferencias entre algunos países. Entonces hay que ver por qué se suspendió, y siempre además nuestra coordinación, comunicación con particularmente los presidentes progresistas de América Latina, donde hay una gran identidad, pero con toda América Latina también. ¿No ve en esto, Presidenta, un alejamiento, un rompimiento quizá del bloque latinoamericano? No, pues hay que ver cuál es la decisión, por qué se suspendió, se pospuso esta reunión de CELAC. Por ejemplo, en marzo pues tiene que haber reunión, sea virtual o presencial. ¿Por qué pasa la presidencia de la presidenta Xiomara al presidente Petro de Colombia? Entonces hay que ver cuál fue, averiguar bien. Siempre decimos hay que tener la información antes de poder vertir una opinión adicional. Algunos columnistas señalaban que posiblemente se diera esta cancelación porque
temían a represalias de Estados Unidos. No, no lo creo, no lo creo. Una última pregunta, Presidenta. Usted nos había adelantado desde el 19 de diciembre que cuando se dio la visita de justamente del presidente Petro aquí a Palacio Nacional, que iban a presentar una candidatura conjunta para la Secretaría General de la OEA. Pero resulta que hasta ahora ya existen 2 candidatos, pero solamente 2 candidatos a la Secretaría General, que se cambia en mayo, se va Luis Almagro, pero la convocatoria cierra hasta el 3 de febrero, es decir, el próximo lunes, para presentar o impulsar una candidatura a los Estados miembros, México por supuesto. ¿Ya tienen esa candidatura? Usted dijo que iba a ser una mujer. No dijimos que se iba a presentar una candidatura más, sino que tendría que haber un acuerdo para ver a quién se impulsaba, ¿no? Que íbamos a ponernos de acuerdo para ver a quién impulsábamos. Y eso pues lo está definiendo en este momento la Cancillería, hablando con distintos países del continente y del Caribe. O sea que sí sigue en pie antes del 3 de La idea es que febrero, nos pongamos de acuerdo a quién se va a impulsar. Ese es el objetivo. Todavía no tienen un perfil definido. definido. Está en diálogo con los distintos países. Ok, muchas gracias. Hasta ahora hay 2 candidatos, porque se tienen que conseguir pues la mayoría de los votos de los países que forman parte de la OEA. Entonces se está buscando pues quién podría representar mejor. Buenos días, Presidenta. César Huerta, de la revista Polemón. Presidenta, con la llegada de Donald Trump, muchos analistas y opositores vaticinaban un caos para nuestro país, no solo en el plano migratorio, sino también en el económico. Auguraban una depreciación del peso y una caída del mercado mexicano. Pero eso no ha pasado. El peso, al contrario, pues ha estado apreciándose y la economía y los mercados están estables. ¿Qué piensa de esta estabilidad y fortaleza mostrados por nuestra economía? ¿Y qué le respondería pues a estos comentócratas que auguraban y auguran algunos todavía hoy un caos para México con la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos? No, los que están en contra del movimiento que representamos, que cada vez son menos, por cierto, cada vez se hacen más, ¿cómo se dice? Más minorías, se hacen una minoría más pequeña, siempre van a buscar un pretexto para decir que actuamos mal o que a México le va a ir muy mal. Y ayer vi en uno de los, lo vi en la red, pero en uno de los noticieros ¿cómo se llama el noticiero del 11 de la noche? Con esta azul. Punto de referencia. Punto de referencia. Que hablaba de una organización, a ver si lo buscan, que reconocía la fortaleza de la economía mexicana, internacional. Y es verdad, la economía de México está muy fuerte, las reservas del Banco de México están en récord histórico, la inflación ya la vimos, el empleo está bien, entonces hay mucha fortaleza. Y ayer además me dio mucho gusto, la verdad, muchísimo gusto. A ver si los invitamos a la mañanera o hacemos un evento. Esta vocación, unión de muchísimos empresarios, empresarias mexicanas que dijeron, y esto es para nuestros paisanos y paisanas, 50,000 empleos listos para nuestros hermanos migrantes si vienen a México, sea por una deportación o por razones voluntarias, porque así lo deciden, aquí siempre van a ser bien recibidos, son héroes y heroínas, son
orgullo de México, las y los migrantes. Y digamos, vocación, decisión de los empresarios mexicanos, la verdad a mí me dio mucho gusto que dijeran, a ver, aquí estamos a recibir a nuestros compatriotas, si no tienen empleo, aquí está, aquí ponemos empleos diversos, y es algo bueno, porque habrá cosas en las que no estemos de acuerdo y debatiremos, pero en esta ocasión, cuando decimos México te abraza, es que México los abraza, los quiere. Ayer también estaba viendo en la red, está llena la red de empresarios estadounidenses, de ciudadanos estadounidenses, reconociendo el trabajo de nuestros compatriotas, reconociendo a México, y también de nuestros paisanos y paisanas, que son extraordinarios. Entonces, la verdad me dio mucho gusto, y eso habla pues también de la voluntad que hay. Ayer cuando recibimos a Nestlé y dice, aquí estamos, no nos movemos, son $1,000 millones de inversión para los próximos años en México, que son inversiones además que tienen, Nestlé compra café mexicano, compra leche producida en México, entonces son inversiones que además tienen que tienen impacto muy importante no solamente en los empleos que generan, sino en la derrama económica que esto implica. Entonces, la economía mexicana está muy bien, aunque hay algunos que nunca lo van a reconocer, porque no pueden, pues, está por encima de su voluntad poder decir eso, porque siempre van a apostar a que le vaya mal al país, siempre. Y Presidenta, en relación también pues a este tema, con la llegada de Donald Trump también ha habido pues una tendencia de los medios tradicionales, principalmente corporativos, pues de exagerar y descontextualizar todo. Parecería que esos medios, en lugar de informar y contrastar las acciones de Trump en relación con otros expresidentes estadounidenses, como nos mostró usted, por ejemplo, en las deportaciones, pues en lugar de eso buscan crear un clima de incertidumbre y generar miedo y un continuo estrés en la población mexicana. Justo también de eso viven y de esa polémica, ¿no? De mentir, de falsear. Usted pues ha apostado en cambio a actuar con la cabeza fría. ¿Y qué mensaje le daría a todos los mexicanos que al estar en contacto con estos medios alarmistas, principalmente en la televisión, pues se sienten estresados y tienen incertidumbre sobre lo que sucederá en nuestro país en el futuro? A nuestros compatriotas que están allá, los paisanos y paisanas, que sepan que estamos con ellos, que ahí están los consulados y la red de abogados que abrimos, que si vienen a México aquí serán siempre bien recibidos. Por supuesto, no estamos de acuerdo con llamarle a un migrante delincuente, tampoco estamos de acuerdo con redadas que se hacen. Y nosotros en la defensa de nuestros compatriotas en cualquier lugar donde se encuentren, y en particular en este momento en Estados Unidos. Fíjense, ayer se abrió una polémica sobre Google. A ver si pones lo que dice Google ayer, porque ya decían que ya se había cambiado el nombre de Golfo de México, ¿no? Entonces Google, y yo también dije, a ver si lo ponen, está en inglés y en español. Hemos recibido algunas preguntas sobre los nombres en Google Maps. Tenemos una práctica de larga data de aplicar cambios de nombre cuando se han actualizado en fuentes gubernamentales oficiales. Para las características geográficas de los Estados Unidos, este es el momento en que se actualiza el sistema de información de nombres geográficos.
Creo que está mal traducido. Esto ocurrirá en el momento, ahí hay una mala traducción, esto ocurrirá en el momento en que GNIS, que es una institución del gobierno de Estados Unidos, cambie el nombre. Entonces no ha ocurrido. Por cierto, les informo que estamos redactando a través de Cancillería una carta a Google, porque ya lo vamos a explicar aquí mañana, cómo se componen los mares, qué es plataforma continental, qué es zona económica, porque tienen diversos, de hecho hoy el almirante nos estaba explicando en el gabinete de seguridad, es mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva y mar internacional. Entonces, si recuerdan, el decreto del presidente Trump tiene que ver con su plataforma continental, que es distinto a lo que es todo el Golfo. Entonces, le estamos enviando una carta a Google, primero para decirle, bueno, supongo que Google Maps sabrá esta división internacional, porque no es una... Sabrá también qué organismo es el que le pone el nombre a los mares internacionales, sí, mar internacional o alta mar, y qué correspondería en todo caso a la plataforma continental. Entonces, el día de mañana aquí les mostramos la carta que vamos a enviar el día de hoy, porque es muy importante pues que se ponga todo, como decimos, en su justo contexto de acuerdo a las publicaciones. Para poder cambiar un nombre de un mar internacional, pues no es un país quien lo cambia, es una organización internacional. Entonces, estamos enviando esta carta a Google, la vamos a enviar hoy, y mañana, si les parece, explicamos cómo se define esto, ¿no? Porque no puede ser nada más a definición de un país, sino pues un país tiene sobre su territorio, no sobre la parte que es mar internacional. Y recientemente salió un artículo ahí de hecho ustedes lo preguntaron, en un medio inglés, ¿no? De Telegram, que decía que para ellos sigue siendo Golfo de México, ¿no? Entonces, es importante para que se aclare, porque Google decía, bueno, es que, por ejemplo, el río Bravo, nosotros le llamamos Río Bravo y ellos le llaman Río Grande. Ahí pues hay una nomenclatura distinta, pero aquí pues hay aguas internacionales que tienen un nombre. Y compartimos plataformas, zonas económicas con Cuba, México y Estados Unidos, en el caso del Golfo de México. Entonces es importante que se conozca y que se explique bien. Presidenta, y por último, preguntarle, después de años de declive en la producción de gasolinas con los gobiernos neoliberales… Y por cierto, también le vamos a pedir que América Mexicana aparezca, que cuando uno ponga América Mexicana aparezca el mapa de la América Mexicana. Sí. Después de años de declive en la producción de gasolinas con los gobiernos neoliberales, Presidenta, pues ayer se informó que Pemex logró en el 2024 un muy buen desempeño con un crecimiento aproximado del 12.8%. Este repunte, ¿qué impacto tiene, Presidenta, en la soberanía energética de nuestro país? Y por otro lado, pues, ¿qué mensaje le daría a quienes criticaron y hasta se burlaron de la estrategia de rescate de Pemex emprendida por el expresidente López Obrador y que pues ahora, como bien vemos, usted ha continuado y fortalecido? Si les parece, el próximo miércoles hablamos de electricidad y el otro miércoles hablamos de petróleo, porque vale mucho la pena que se conozca lo que se hizo en el periodo del presidente López Obrador y lo que vamos a hacer nosotros en los próximos años.
es un fortalecimiento de Pemex muy importante en todos sentidos. En la producción de petróleo, que es una de sus funciones, en la refinación, en la recuperación de la petroquímica y la producción de fertilizantes, Pemex va a participar en el Parque de Economía Circular que vamos a instalar en Hidalgo, que es muy importante porque es, digamos, una nueva visión de la parte sustentable de Pemex. No sé qué me están pasando ahorita, les digo. De la parte, o sea, de las 3 áreas de Pemex principales, que son producción, refinación o transformación, digamos, producción, transformación y distribución y logística. Entonces, Luz Helena, Víctor han estado haciendo con todo su equipo un gran trabajo para el fortalecimiento de las 3 áreas y además esta otra parte de la línea de sustentabilidad de Pemex que estamos abriendo, que tiene que ver con un documento que hizo en el 2024 Pemex, que tiene que ver con una parte de sustentabilidad, pero nuevas líneas de participación de Pemex como empresa energética del Estado. Entonces, si nos dan chance, en 15 días presentamos esto para Pemex. Buenos días, Presidenta. Santiago de Llano, de Ecos Media MX. Aprovecho para felicitarla, a su equipo, a la directora y director por este gran logro de devolverle al pueblo de México pues lo que es de ellos. Y pues estoy seguro que le agradecen como yo le agradezco. Presidenta, mi primera pregunta es, este año es clave para consolidar la estrategia de soberanía energética y digital en México. CFE enfrenta el reto de expandir su servicio de Internet para garantizar conectividad en comunidades marginadas, mientras que Pemex sigue fortaleciendo su producción y refinación para alcanzar la autosuficiencia energética. ¿Cuáles son los principales retos y objetivos que su gobierno ha definido para CFE en materia de Internet y para Pemex en el fortalecimiento de su producción y refinación durante este año? CFE tiene una parte de desarrollo de Internet y tiene otra parte que está vinculada con la empresa Altán, que viene desde el gobierno del presidente López Obrador. Entonces, va a avanzar. Además, el Internet también es reconocido hoy en la Constitución, es parte de las reformas que se presentaron. Entonces, también, si quieren, el próximo miércoles que hablemos de CFE, metemos esta parte de Internet para todos, que es muy importante. Y ahí va a participar también la Agencia de Transformación Digital en este proceso. CFE ayer me lo presentaron, el proyecto de justicia energética, que tiene que ver, pues obviamente, con que no haya aumento de tarifas en términos reales, tiene que ver con la electrificación. No sé si quieran platicar lo que Emilia en Durango, lo que están haciendo a partir de la visita. Electrificación y un programa especial para estufas de leña, que también hay todavía muchos millones de mexicanos y mexicanas que cocinan con leña y que representa un problema de enfermedad para las mujeres. Yo también hace ya un buen rato nos dedicamos a ello y ahora estamos recuperando ese programa como parte de la justicia energética, y otra parte tiene que ver con paneles fotovoltaicos en las zonas más de mayor temperatura, que representan tarifas muy altas, en el norte particularmente del país, por el uso de aires acondicionados. Entonces también tiene que ver con la promoción de paneles fotovoltaicos en viviendas.
Entonces, todo eso lo presentamos también y no sé, Emilia, si quieres platicar un poco de lo que están haciendo en Durango. Con permiso. Buenos días. En la zona de Durango, en lo que es el Valle del Mezquital y San Juanico, tenemos un programa donde estamos apoyando a las comunidades huirráricas, por ejemplo, donde estamos electrificando las zonas más apartadas a través de algunos paneles solares, de granjas solares. Se están revisando las instalaciones que se hicieron en la administración anterior, dándoles mantenimiento y asimismo un programa también de sensibilización a la población para que ellos mismos puedan estar revisando todas las instalaciones que ya se tenían. Estamos levantando también un censo en coordinación con el INPI para poder tener la necesidad real y poderlo atender mediante la aplicación de los fondos del FESUE, que es un programa de electrificación universal, en donde estamos cuadrando los datos que tenemos nosotros como CFE dentro de la estadística que tenemos de electrificación, cruzándola contra las necesidades que se están levantando en todas estas zonas, apoyados por los dirigentes de los pueblos originarios, para poder tener un censo real y poder plasmarlo en nuestro plan de electrificación, que tiene que ver con la instrucción que recibimos de la presidenta para poder atender esta parte de justicia energética y llevar la electrificación a través de la CFE y de la Secretaría de Energía con un plan de 4 años para poder lograr una electrificación del 99.9%. Gracias. Mi segunda pregunta, Presidenta, es, en el desarrollo de Olinía y el Plan Sonora, México tiene la oportunidad de no solo ensamblar, sino también diseñar semiconductores, especialmente los de más de 65 nanómetros. Esto es clave para la industria automotriz y tecnológica. ¿Se contempla que parte de estos semiconductores sean diseñados y desarrollados en México? Y si es así, ¿qué estrategias impulsará su gobierno para fortalecer nuestra soberanía tecnológica en este sector? Estamos trabajando con la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, con 2 instituciones principalmente, o 3 instituciones, con el INAOE, con el CINVESTAB, con la UNAM, para instalar un centro de diseño de semiconductores. Este centro de diseño de semiconductores tiene el objetivo de diseñar, tal cual lo dice su nombre, semiconductores para la producción nacional. Ya en su momento que esté el diseño, que esté patentado, pues con su vínculo con con empresas privadas o públicas. Ayer, por ejemplo, tuvimos una reunión con Santiago Nieto, que está en el INPI, y con Marcelo Ebrard en Economía, el equipo de Educación y de Ciencia y Tecnología, porque queremos hacer una modificación a la manera en que se patenta en México, que lleva muchísimo tiempo. Son casi 4 años para poder sacar una patente. Entonces eso hace que vayan y se patenten incluso inventos mexicanos fuera de México. Entonces estamos revisando esa ley, algunas modificaciones menores a la Ley de Ciencia y Tecnología, que permita pues promover justamente esto. Entonces sí estamos trabajando en ello, es uno de los planes del Plan México. Y entonces, así como el vehículo eléctrico, también el diseño de semiconductores de cierto tamaño, que incluso está vinculado pues con otros desarrollos, incluido incluso la inteligencia artificial. Por último, Presidenta, hay una situación en Los Cabos que se está eliminando ilegalmente el camino costero de Cabo del Este, utilizando un oficio sin efectos legales del 2017 para justificar su privatización en la actualización del Plan de Desarrollo Urbano 2024. Esto pone en riesgo a comunidades y accesos a playas como Cabo Pulmo,
violando el artículo 27 constitucional y la Ley General de Bienes Nacionales. Ante la resistencia ciudadana y denuncias de representantes como Petra Juárez, Lucía Trasviña y Manuel Cota, ¿qué haría su gobierno para frenar esta privatización encubierta y garantizar que las playas sigan siendo del pueblo? Como dicen, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Hay que hablar con Víctor Castro, el gobernador. Es un gran gobernador de mucho sentido social, patriótico, nacionalista, de desarrollo de su estado. Entonces, hay que hablar con él a ver exactamente qué es lo que mencionas. Hablamos con él y con gusto pues buscamos la manera de que, si es así, de que no haya este proceso privatizador. Sí. Y a ver, me dan aquí muchos papelitos, les voy a decir de qué se tratan. Dice, sobre punto de referencia, el economista que dijo esto es del Bank of America, que fue que dijo que la economía de México está muy sólida. Después de las licitaciones de los trenes, la licitación para trenes tramos Querétaro a Irapuato y Saltillo a Nuevo Laredo serán en junio. Un tramo va hacia Nuevo Laredo, obviamente, y otro es el tramo que va hacia Guadalajara. Ahora sí, acá. Muchas gracias, presidenta. Rocío Jardines, de W Radio y Teleurban. En primer lugar, preguntarle si en la reunión de seguridad del gabinete del día de hoy le dieron información más detallada sobre el hallazgo de estos 72 cuerpos que han sido en distintas fechas en Coahuila. Saber si ya le dieron información. Sabemos que en Chihuahua, que comenzaron estos hallazgos desde el 18 de diciembre, culminaron en este mes de enero. Dicen que, bueno, tiene un promedio de 10 años de haber sido enterrados, pero saber si ya se identificaron estos cuerpos y realmente son resultado de estos contratiempos, de esta pelea que hay de disputas en ese estado, saber si ya le comentaron de qué cárteles, saber un poquito más de esto, presidente. Lo que ocurre es que hay contacto con el gobierno de Chihuahua y con la fiscalía en particular. Entonces se está haciendo pues este vínculo, este contacto para poder conocer exactamente qué es lo que se encontró, qué es lo que se halló y poder colaborar. ¿No le comentaron si realmente sí son resultado de estos peleas, disputas, o si realmente puedan ser migrantes, presidente? Es difícil en un día pues tener esa información, ¿no? Lo que se hace es una investigación, primero forense evidentemente, y ya después con qué hechos estuvieron vinculados. Gracias, presidente. En otro tema, preguntarle sobre… Pero se está en eso, se está participando hasta donde tengo entendido es la propia Fiscalía del Estado de Chihuahua quien lo tiene. Gracias, presidenta. También preguntarle, bueno, en este desarrollo de la elección en el Poder Judicial, había propuesto a la ministra Margarita Ríos Farjat que fuera la Suprema Corte quien asumiera el trabajo del comité de evaluación que renunciaron los integrantes, y pedía que fuera la Escuela Federal de Formación Judicial y el Consejo de la Judicatura los que implementaran los exámenes a los interesados. La Corte ya dijo que no, que ellos no tendrían este trabajo. Saber su opinión sobre esto, y que la ministra Loretta Ortiz pues estaba acusando incluso a los integrantes del comité de estar saboteando este proceso rumbo al 1 de junio. Ayer me enviaron una nota informativa porque enviaron finalmente creo que los nombres del Poder Judicial al Senado. No son los 3,000 famosos de los que se había hablado, son bastantes menos. Entonces hoy al rato me van a informar bien qué fue lo que envió la Corte. Hay personajes ahí muy polémicos que fueron enviados por la Corte
y por lo que entiendo, pues ya no, casi enviaron ya los nombres de los que van a participar sin necesidad de la selección que pedía el tribunal. Entonces, habría que ver y sí preguntarle a la Corte qué pasó desde los 3,000 que publicaron a los que enviaron, porque supuestamente se había suspendido el trabajo de esa comisión, ¿no? Incluso el senador Gerardo Fernández Noroña acusaba que hay personas allegadas y que lo estaba impulsando la presidenta de la Corte, que son personas allegadas a García Luna. Sí. Entonces, por eso digo que primero hay que informarnos bien, como siempre, y después, pues que la Corte explique, o la comisión, aunque ya renunciaron, cuando en realidad ya no tenían trabajo, pero que eso están obligados a la información pública de cómo fue que pasaron de 3,000 al número de nombres que enviaron. No, que ya no estaban trabajando. Entonces, ¿qué fue lo que pasó para que enviaran estos nombres, ¿no? Y bueno, ya lo que decida ahí el Senado. Pero bueno, vamos a ver el día de hoy toda la información y explicación a la Corte. Gracias, presidenta. Por último, preguntarle, ayer nos informaba la Secretaría de Gobernación que los centros de atención para los documentados, nuestros connacionales que están en Estados Unidos, están vacíos. Saber si realmente sigue así, ¿cuál podría ser el motivo? Porque realmente, pues nos hablaba usted de los más de 4,000 connacionales que fueron repatriados. Bueno, también si nos puede detallar si son realmente mexicanos todos o si hay provenientes de otros países. Pero saber por qué no están parte de estos 4,000 en los centros de atención, si ha habido pues alguna necesidad que ellos han manifestado, saber un poquito más al respecto. Gracias, presidenta. Si quieren, al rato les pasamos el número de personas que han llegado a los… ¿Ahí lo tienes? Los números de personas que han llegado a los centros de atención. Recuerden que también hay repatriación en vuelo charter comercial a la AIFA. Este es un procedimiento que tiene tiempo. Ahí hay también servidores públicos que atienden a quienes llegan. Entonces, una parte de las personas repatriadas de nuestros connacionales, porque la gran mayoría son mexicanos y mexicanas, llegaron en vuelo charter a la AIFA y otros entran por la frontera. Entonces, les damos los números completos de lo que ha llegado hasta ahora, de las personas que han llegado hasta ahora. Tienen personas, pero tiene mucho más espacio para… Buenos días, presidenta. Aurora Castillejos, Canal 14 SPR, también Altavoz Radio. Preguntarle e insistirle en el tema energético. ¿Qué va a ocurrir con las concesiones que se dieron a grandes empresas en las rondas petroleras en la época del expresidente Enrique Peña Nieto? Saber si se van a revertir los contratos de aguas profundas y aguas someras. Sabemos que en muchas ocasiones se dieron estas concesiones, pero no fueron explotadas. Saber qué va a pasar con eso, mandataria. Sí, lo está revisando Pemex. No, en la Constitución no establece que haya reversión a lo que había antes, pero lo que es cierto es que no están explotadas. Entonces Pemex lo que hace pues es, y dentro de la ley también, pues cuánto tiempo están así para que en todo caso entre Pemex. Otra cosa muy importante es que antes había rondas, digamos, concursos para licitar bloques y Secretaría de Energía definía a quién le tocaba ese bloque. Ahora tiene voto o tiene preponderancia Pemex. Si Pemex levanta la mano, se le da a Pemex. Entonces esa es una diferencia. Pero no sé si ustedes van a definir, ¿no?, sobre estos. Bien, gracias. Además, preguntarle en el caso de CFE, ¿qué ocurrirá con el proceso acelerado de privatización también que se le dio a esta empresa? No, pues ese se paró desde la administración del presidente López Obrador y ahora pues se va a fortalecer. Es que, miren, Salinas de Gortari dividió Pemex en
subsidiarias. Son 4, ¿no? Subsidiarias. 3 subsidiarias. A ver, ¿por qué no explicas, Víctor? Sí, Petróleos Mexicanos fue dividido en 3 subsidiarias: exploración, producción, transformación industrial y logística. Y además tenemos 40 empresas filiales y 10 participadas, con un total de 50 empresas externas al cuerpo fundamental de la empresa, digamos. Con la reforma que tenemos ahora, que es una reforma muy importante, podemos reintegrar nuevamente a la empresa en una sola, de manera vertical y de manera horizontal, para tener mayor eficiencia, mayor productividad y poder tener todo ese mandato social que nos ha instruido la Presidenta de la República a través de la reforma constitucional, que ustedes saben muy bien que se aprobó en noviembre y que ahorita estamos instrumentando, materializando para poder llegar a los objetivos fundamentales de la política energética. El mandato social de Pemex es muy importante. No somos una empresa cualquiera, somos una empresa del Estado, una empresa del pueblo, con un mandato muy claro de aportación a las finanzas públicas, al desarrollo social, al desarrollo comunitario y al desarrollo territorial y regional. De tal manera que esa integración ahora nos va a permitir poder cumplir con estas metas. Entonces es todo un conjunto que vamos a explicar, como dijo la Presidenta, dentro de los próximos 15 días, para ver lo que estamos haciendo en términos productivos en las diferentes cadenas y en los diferentes objetivos que se ha propuesto en el Plan Nacional de Energía, que encabeza la Secretaria de Energía. Se van a mantener como dentro de la misma empresa, se mantienen, digamos, las cadenas de suministro, exploración, producción, transformación industrial. Ahí vamos a separar en petroquímica, fertilizantes y refinación, y luego seguimos con la parte de la logística. Entonces, pero se mantiene todo dentro de la misma empresa. Víctor daba clases de empresas, ¿cómo es? Verticalmente integradas, y era parte de su materia que daba, no sé si todavía la das, en el posgrado de energía. Adelante. Una más, Presidenta. Ah, sí, perdón. Perdón, nada más preguntarle. Se firma una declaración conjunta entre congresistas estadounidenses y mexicanos en las que se unen contra las amenazas de una acción militar de Donald Trump. Saber, pues, si está enterada de esto al respecto, y al final que se habla también de una unión bilateral entre los congresistas, en la que, por cierto, piden vías de cooperación bilateral para abordar el tema migratorio, prevenir el tráfico de armas y también fortalecer los derechos de los trabajadores en ambos países. Qué bueno que haya esta relación bilateral por el bien de ambos países y de nuestros pueblos. Entonces, me parece muy bien que haya esta relación bilateral. Yo no veo una intervención, la verdad, pero también está bien, pues, que se manifiesten los congresistas a este respecto, que es muy importante, la defensa de la soberanía o de las soberanías. Finalmente, una precisión. Había anunciado que los programas para el bienestar se van a dar mientras los connacionales tengan esta carta de repatriación. ¿Estos programas van a ser dados o brindados solo en los centros de atención o se van a dar a manera nacional en donde cualquier migrante? Cuando entra un mexicana de vuelta por un mecanismo de deportación, Migración está obligado a darles una carta de repatriación. Con esa carta en los centros de atención, pues tienen atención inmediata, se les registra, se les da un papel y después pueden ir al Banco de Bienestar que les quede más cerca de su casa por la tarjeta, porque las tarjetas del Banco de Bienestar, con excepción de la tarjeta que se les da de apoyo de 2,000 pesos para cualquier gasto que tengan adicional al transporte, porque el transporte lo vamos a proveer el principal, que esas no tienen nombre, digamos. En el caso de las tarjetas del bienestar, todas tienen su nombre. Entonces,
pues no podríamos en el momento que llegan darles la tarjeta del banco con el nombre. Entonces les da un papel de que su trámite está hecho y ya se les dice, de acuerdo a su lugar a donde van a ir, a dónde pueden ir a recoger ya su tarjeta del bienestar. Pero lo pueden hacer en cualquier otro centro, con su carta de repatriación, en cualquier otro centro de inscripciones. Las inscripciones, por ejemplo, para adulto mayor, para los que están cumpliendo 65 años, se abren en febrero. Ahora se están dando ya las tarjetas de los que en el último semestre cumplieron 65 años. Y ahora se abren de nuevo en febrero y creo que se abren cada bimestre, un mes sí, un mes no, un mes sí, un mes no. Entonces también pueden ir a esos centros. A ver, por acá y ya cerramos el... Hola, Presidenta, buenos días. Manuel Galeazzi Ramírez, de Sin Línea y el Político de las Redes. Preguntarle al titular de Pemex, en medios ha salido que se produjeron en 2024 905.6 barriles diarios, miles de barriles diarios en 2024. Sin embargo, también mencionan que hubo se quedaron por debajo de la tasa esperada. Quisiera ver si nos puede aclarar estas dos cifras, que por un lado la cifra de producción de barriles diarios fue superior en contraste, por ejemplo, con 2016. Sin embargo, ver cuál es esta variante. Si quieren, en 15 días se explica todo. El objetivo es el 1.8 millones de barriles diarios, que fue lo que se alcanzó, y se explica cómo ha venido la producción desde antes y cómo está hasta ahora y cómo se va a mantener. Okay. Y por otro lado, en últimos días se han registrado solicitudes al INE de nuevas agrupaciones políticas que tratan de conformarse como un partido político, apelando a su experiencia en movimientos estudiantiles y movimientos sociales, como nos mencionaba hace un par de minutos. Quisiera saber su opinión. ¿Cuál sería como el área de oportunidad que tendrían estos partidos que, para empezar, son liderados por Acosta Naranjo o Sandra Cuevas, que ayer hizo unas declaraciones bastante polémicas? ¿Cuál sería su perspectiva al respecto? Otro día hablamos de eso, sí. Primero tienen que cumplir cuando Morena obtuvo su registro, bueno, primero tienes que obtener la posibilidad de participar en una elección. Para ello, pues tienes que cumplir una serie de reglas que pone el INE. Recuerdo que eran asambleas de 3,000 personas estatales y nuestro movimiento era fuerte y costó trabajo en algunos estados tener las 3,000 personas. Entonces primero tienen que cumplir con eso, ya que cumplan, pues después tienen la posibilidad de participar en una elección y tienen que obtener más del 3% de la votación. Otro día hablamos de eso, para que no. Y ya solo para preguntarle ¿qué opinión le merece? Bueno, ayer se ratificó la posición de Esteban Moctezuma como embajador de Estados Unidos de México, y él mencionaba que se declaraba soldado de México y por el tiempo que fuera necesario. ¿Hay un tiempo que usted tenga estimado para? Sí, todos los embajadores siempre están a revisión, ¿no? Una parte pues tiene que ver con la propia Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces ya vamos a establecer, por lo pronto se queda ahí Esteban, y ya vamos a ver si hay un cambio o no. Ya lo estaríamos informando. Presidenta, muy buenos días. Sandra Aguilar, de AE Grupo Informativo. Primero me voy a referir al tema energético. Esto que nos acaba de presentar dice sí, adiós al saqueo, adiós a las malas prácticas, adiós al endeudamiento, sí a la transparencia y sí a devolverle al pueblo pues lo que es de México. En ese sentido, una vez que va a iniciar en el próximo mes de febrero estos periodos ordinarios de los legisladores, que estas reformas o leyes secundarias se suman a las que ya se encuentran en estos momentos, en estos lugares. ¿Cuál es el mensaje que usted envía a los legisladores, Presidenta? No, pues son muy buenos. Los del movimiento son buenísimos. Han hecho un papel extraordinario. Ahora viene el 5 de febrero, vamos a ir a Querétaro. Y ahí pues vamos a hablar de lo que significan los cambios constitucionales que se han presentado. Son
todos son de altísima relevancia histórica. Y eso es gracias a las y los diputados, las y los senadores del Congreso y las y los diputados locales que votaron a favor de estas reformas. Entonces, son muy buenos ellos, muy buenos, buenísimos, el trabajo que están haciendo. Y me explicó ayer, el lunes, la secretaria de Gobernación, que van a tener los partidos del movimiento que representamos, bueno, representamos a todas y a todos los mexicanos, pero venimos de un movimiento. De nuestro movimiento van a tener una sesión plenaria y ahí van a ir los secretarios y secretarias a exponer las reformas que se van a presentar, porque son muchas leyes. Ernestina tiene muchísimo trabajo. No solo, fíjense, de estas de energía, ¿cuántas son? 12 leyes que se modifican y algunas de ellas son nuevas. En seguridad vienen varias, recuérdame. Por supuesto, todo lo que sustituye al INAI. Por cierto, y vi una nota del INAI ahí, por ahí, muy interesante. Al INAI, a la CRE, a la CNH, a COFESE, todo eso viene en la presentación de las leyes que estamos haciendo. Bien, en otro tema, Presidenta, no solamente va a devolver pues estas instituciones, estos organismos al pueblo de México, también pues da respuesta a un reclamo que tuvieron los productores, inclusive desde que usted estuvo en campaña. Y me voy a referir al tema o al estado de Tamaulipas, que en efecto no había tenido oportunidad, hoy se lo comparto, en el tema de la tecnificación del distrito de riego 026. Esta gran inversión que se ha hecho a este estado de 4,000 o al menos de 4,100 millones de pesos, pues con ello se pretende que se llegue nuevamente a ser un referente en el tema agrícola para los estados del norte. Han participado instancias como la CONAGUA, la Secretaría de Recursos Hidráulicos de Tamaulipas, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y en ese sentido pues son buenas noticias para Tamaulipas. Esto conforme a ese Plan Nacional Hídrico que usted ha presentado y que bueno, usted recordará que yo le pregunté que era un tema pendiente que se tenía para Tamaulipas y hoy es una realidad. ¿Cuál es su opinión, Presidenta? Es el distrito de riego y algunas obras estratégicas, presas. Hay varios proyectos para Tamaulipas. El gobernador tiene la idea de poder llevar agua del Pánuco inclusive, pero se está evaluando ese proyecto, a ver si su viabilidad, su costo, etcétera. Pero lo importante pues es que Tamaulipas tenga agua para riego. Tamaulipas pues perdió mucha de su producción, primero por todo el periodo neoliberal, pero además porque por razones climáticas y también otros temas con estados vecinos, dejó de recibir agua para una zona muy productiva. Entonces la idea es que el agua que se va a ahorrar del distrito de riego pueda ser utilizada para ampliar, para mayor para ampliar los distritos de riego, para mayor superficie de riego y también para consumo humano. Sí, solamente el dato final, compartirle que era una, al menos no se veía una inversión de ese tipo desde hace algunos 70 años. Finalmente, Presidenta, permítame insistir en los temas de las fiscalías. Evidentemente, pues el poder sigue permeando en las diversas fiscalías de diversos estados. Aquí hemos sido pues testigo y hemos compartido, no solamente yo, más compañeros que siguen estas malas prácticas y quisiera decir que solo ocurre con las mujeres, pero lo cierto es que no.
nos comparten uno de los temas pues delicados. No se trata de decir nombres, no se trata de decir apellidos, pero sí quiero compartirle que bueno, pues se tiene pues puesta toda la confianza en la nueva fiscal de la Ciudad de México, en donde ella, a través inclusive de sus redes sociales, ha compartido que bueno, va a permanecer siempre. Tiene la vara muy alta del anterior fiscal. Bueno, ¿qué le podemos decir? No, es muy buena Berta, la verdad. Buenísima. Pero también Ernestina hizo un gran trabajo. En ese sentido quiero compartirles que qué sucede o cuándo se va a poder quitar, desarraigar. No sé si usted ha tenido oportunidad tan solo de entrar a la Fiscalía o lo que conocemos como el búnker de la Ciudad de México. O sea, podemos entrar y realmente todos, en cualquier momento, uno tiene miedo, las mujeres tienen miedo, los hombres también que no cuentan con ese poder económico, porque no solamente ocurren estos casos en donde menores se ven involucrados, y a este caso que me refiero particularmente se trata de empresas o de un empresario de la construcción importante en periodos neoliberales, en donde su poder económico sigue estando presente ahí. La hija de este empresario pues ha quitado y ha denunciado y ha dicho, entran con denuncias familiares, hoy tienen denuncias hasta penales, y lo único que nosotros queremos saber es hasta cuándo se va a ver pues la parcialidad tanto en hombres como para mujeres, y que el género no tome pues un punto extra para que estos casos pues simplemente se resuelvan. Vemos que los psicólogos que tienen ahí tienen más de 1000 expedientes, Presidenta. ¿Usted cree, si los expedientes caducan, tengo entendido, después de un año, si las citas te las dan en 3, 4 meses, si tienes dinero, pagas y te las adelantan? ¿Cuándo se va a acabar todo eso, Presidenta? Primero, yo creo que hay que hablar de casos específicos, ¿no? Los tenemos, pero no queremos evidenciar porque no por eso, es pero hay que hablar de casos específicos, porque realmente, no sé si… ¿Por qué no platicas lo que hicieron en el piso 2 ahí, Ernestina, para atención a las mujeres en la Fiscalía? Cuéntales. Este espacio especial para delitos sexuales, de atención a mujeres. Ya no es fiscal, pero… Gracias, Presidenta. Bueno, lo que hicimos es que esperemos que continúe profundizándose. Efectivamente, como todo el mundo se enteró, hicimos una reestructuración interna de la Fiscalía para que, entre otras cosas, especializar en determinados delitos. En el tema de apoyo a las mujeres, fue una coordinación especial que se hizo especializada en investigación en delitos contra las mujeres. Entre ellos, en esa coordinación se encuentra la especializada en feminicidio, se encuentra la especializada en adolescentes, en niños y niñas, en violencia familiar y sexuales. En el tema de la Fiscalía de Atención a Delitos Sexuales, hubo toda una reestructuración física, incluso en el búnker, primero para evitar que posibles agresores y víctimas pudieran incluso encontrarse. Hay salas dentro de, debo decir, muy dignas, y dentro de la austeridad, pero muy dignas, en las que se atienden, por ejemplo, a los niños y las niñas, con un instrumento que permite que los psicólogos puedan entrevistar a través de un personaje tipo cómic, ¿no? Puedan permitirle a los niños hablar, que de otra manera sería muy complicado. Entonces hay una serie de cosas que se hicieron de manera muy concreta, en el que ha habido resultados en la Fiscalía en ese sentido. Es eso, Presidente. Solamente, Presidenta, decir que no… Ahí en los casos donde hay corrupción, no, es que se denuncien, que se presenten, y si los quieren presentar aquí
no abiertamente, que nos los entreguen aquí a Atención Ciudadana para que podamos darle cauce, apoyo a las víctimas, siempre vamos a apoyar a las víctimas, pero sí es importante pues que se digan los casos específicos, porque así como hay instituciones, todas las instituciones siempre hay personas honestas que hacen su trabajo. Entonces, nosotros queremos agradecer, particularmente yo quiero agradecer el apoyo que nos ha brindado, porque en efecto, Presidenta, sí nos brindan la atención, sí dan un seguimiento, pero para serle honesta, cuando se pone complicado los casos, hasta ahí quedan. Solamente preguntarle si a usted pues le dan, pues no un checklist, sino más bien un informe para que usted solamente tenga esa radiografía, esté enterada, y que usted, que tiene el acercamiento con todas estas instancias, en ese sentido pues pueda poner ese granito de arena, así como nosotros como medio hacemos lo propio. Eso sería todo y le agradezco. Gracias. Buen día. Ahora sí cerramos Infodemia. Con su permiso, Presidenta. Buenos días a todas y todos. Quienes en gobiernos anteriores no vieron y no combatieron la corrupción en el Infonavit, que permitió la venta de una misma casa a varios derechohabientes, o el pago a constructoras que no construyeron, hoy atacan con mentiras a la reforma que permitirá que el Infonavit construya vivienda digna y accesible, que condone deudas, que descuente intereses y combata la corrupción. ¿A quiénes les afecta una reforma de ley que garantizará el derecho a la vivienda de las y los trabajadores? Por otro lado, en un esfuerzo por generar una sensación de crisis migratoria que no existe, medios de comunicación, comentaristas y usuarios de redes sociales también han difundido mentiras sobre migración. Veamos el video del detector de mentiras de esta semana. Presuntos permisos para instalar supuestas bases militares en México, falsos despojos a los ahorros de los trabajadores y mentiras sobre migración son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. La presidenta Claudia Sheinbaum aceptó convertir México en un tercer país seguro. ¡Mentira! El restablecimiento de los protocolos de protección migratoria por parte de Estados Unidos es una decisión unilateral, a diferencia del acuerdo de tercer país seguro, que requiere la firma de un tratado que confirme la disposición de ambas naciones. Mientras el acuerdo de tercer país seguro obliga jurídicamente a un país receptor a aceptar a migrantes, el gobierno de México los recibe en concordancia con el espíritu humanitario de la Cuarta Transformación y no tiene otras obligaciones judiciales que sí tendría si fuera un tercer país seguro, como la responsabilidad de procesar las solicitudes de asilo a Estados Unidos. 2. El gobierno de México cerró albergues y echó a la calle a migrantes. ¡Mentira! Los centros integradores para migrantes están activos desde el año 2019, en concordancia con el Pacto Mundial por la Migración Segura, Ordenada y Regular, firmado por México en diciembre de 2018 en Marrakech, para gestionar los flujos migratorios de forma integral y a escala internacional, un recurso para encontrar el equilibrio entre los derechos de las personas y la soberanía de los estados. 3. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ofrece $750 por aportar información sobre inmigrantes ilegales. ¡Mentira! El 24 de enero de 2025, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, desmintió que ofrezca recompensas por pistas que apoyen a los objetivos de aplicación a la Ley de Inmigración Civil. 4. La presidenta Claudia Sheinbaum dará autorización para instalar bases militares rusas en México. ¡Mentira! Ni el gobierno de México ni la presidenta Claudia Sheinbaum han informado sobre la autorización para la instalación de bases militares rusas en la frontera de nuestro país con Estados Unidos. Además, según el artículo 76 de la Constitución en su tercera fracción, es facultad exclusiva del Senado autorizar el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de escuadras de otra potencia, y tampoco el Senado ha informado sobre alguna autorización en ese sentido. 5. El gobierno de México busca robarse los recursos de los trabajadores con la reforma del Infonavit. Hola, soy Jorge Romero, presidente nacional del PAN, y hoy te vengo a contar cómo la reforma al Infonavit, esa que Morena pretende aprobar en el 2025, es un tema gravísimo, pues estarían quedándose con 2 billones de pesos de tus ahorros. Ahora este gobierno quiere robarte los recursos a ti, trabajadora o trabajador que llevas años ahorrándolos.
ya votó y está a punto de concretar una ley en donde se están llevando ese dinero que es tuyo, para que ellos hagan, en pocas palabras, una empresa constructora a la que solamente a ella le vas a poder comprar vivienda. ¡Mentira! El objetivo de la reforma al Infonavit es erradicar la corrupción, asegurar que el uso de recursos de los trabajadores sea transparente y generar un esquema en el que también participen los desarrolladores privados con el objetivo de garantizar la construcción de vivienda social. El texto de la reforma especifica que en ningún momento implicará el destino de recursos del fondo en beneficio de personas que no sean derechohabientes. Será facultad del Consejo de Administración del Infonavit, compuesto de manera tripartita por representantes del Gobierno de México, de los trabajadores y de los empleadores, decidir sobre las intervenciones que realice el instituto y los financiamientos que obtenga. Muchas gracias. Hasta la próxima semana, Presidenta. Gracias. Gracias. ¿Perdón? Sí, estamos viendo si la hacemos aquí o en Querétaro. Ya les informamos. Gracias. ¿Perdón? ¿Quién se reúne hoy? Vamos a tener una reunión muy importante porque se instala con todo el gobierno la Comisión para los Planes de Justicia de los Pueblos Indígenas. Es una reunión muy importante. Como a las 11, creo, ¿verdad? En la tarde, hoy en la tarde. Gracias a todos.